Vamos a conectar con nuestro compañero Javier del Valle porque me parece que el mercado cripto no es el único. Veíamos caídas en los mercados europeos y quiero que nos cuentes qué está pasando ahora en Wall Street. Javier, muy buenas. Muy buenas tardes, Sergio. Pues sí, a esta temporada de resultados, y algunos resultados no están gustando, otros sí, otros no, pero sobre todo derivada esta semana caída en los índices por las grandes compañías, que son las que están arrastrando a los índices a la baja. Ayer veíamos que Microsoft tenía un tono positivo, pero al contrario Alphabet marcaba una caída que no se veía desde hace unos años. Por lo tanto, veíamos una caída muy fuerte en Alphabet, arrastraba también a las megacaps. Hoy es el caso de Meta, que pese a haber batido resultados, haber batido ingresos, haber batido EPS, hacer un récord de EPS que no veía en los últimos 3 años, a pesar de ello ha castigado mucho ese guidance que han dado sobre el gasto, esa parte también de Reality Labs, y estamos viendo a una empresa como es Meta, que está corrigiendo alrededor del 4% hoy. Quiero mostrarte en pantalla enseguida, de hecho, los diferentes gráficos para que veamos viendo qué es lo que está cayendo y cómo está cayendo. Ahora mismo vemos en pantalla los 3 índices principales y enseguida vamos a entender exactamente qué es lo que está pasando. Fíjense, SP500 que cae más de un 1%. Un 1,09% en estos momentos. Nasdaq Composite que hace un mínimo todavía más bajo en el día, cayendo un 1,76% en estos momentos, y el Dow Jones que aguanta un poquito mejor, 0,60, pero que también recordemos es el índice que, si lo comparamos con el Nasdaq y con el SP500, lo está haciendo peor este año. El Dow Jones de hecho ya está en rentabilidad negativa en lo que va en el año 2023, igual que el Russell 2000. El Russell 2000 lleva de hecho una caída del 5% en 2023. Por lo tanto llevaría un año negativo. El SP y el Nasdaq son los únicos que cotizan en positivo, pero el SP ha retrocedido mucho de las ganancias que llevaba acumuladas, ya retrocede casi un 10% desde el verano, fíjense, fue de hecho julio cuando empieza a retroceder, julio que fue cuando empezó a debilitarse la amplitud también, empezábamos a ver que pese a que los índices aguantaban, muchas empresas estaban cayendo. De ahí que el Russell 2000, que se compone de 2.000 pequeñas y medianas empresas, lleve un menos 5% en el año, porque estas pequeñas y medianas empresas lo estaban haciendo extremadamente mal. Y sobre todo desde verano, habían tenido un repunte, sí, un intento de rebote, pero desde verano haciéndolo muy mal. Y ese muy mal no se reflejaba en los índices generales, porque los índices generales están manipulados por el peso de las 7 grandes magníficas que tanto hemos comentado. Esas 7 grandes compañías, las megacaps, que como se mantenían y como se mantienen, han mantenido a los índices en esos niveles. Pero fíjate hoy, que hoy podemos ver el caso contrario. Hoy podemos ver cómo el Russell está en positivo, pese a que lleva una caída horrible, ¿eh? De hecho hablábamos de este hombro cabeza hombro aquí en Negocios Televisión. Fíjense, este hombro cabeza hombro que se activó de hecho el 20 de septiembre, rompiendo los 179 en el Russell 2000, y fíjense la caída desde entonces, ¿eh? Fíjense la caída que lleva acumulada desde entonces hasta buscar mínimos que no veía desde 2022. Acuérdense el mínimo que vio el Russell en 2022, pues el Russell está otra vez a esos niveles. Básicamente no ha habido ningún tipo de mejora con respecto al mercado bajista que se vivió en 2022 si miramos el Russell 2000, si miramos las 2.000 pequeñas y medianas compañías en Estados Unidos, que fíjense el nivel en el que está tan preocupante a nivel técnico. Porque hoy el Russell 2000 está en verde y el resto de índices están cayendo más de un 1%, sobre todo el Nasdaq, que cae en 1,90, y me atrevo a decir que el Nasdaq 100, que no lo he mirado, cae más, 2%, ahí lo tienes. Porque la capitalización de las grandes es la que está arrastrando hoy al Nasdaq, es la que está arrastrando hoy al resto de índices. Fíjate el Nasdaq, de hecho, que pierde estaba haciendo esta pauta correctiva desde prácticamente verano también, y empieza a perder niveles importantes, ¿vale? Pierde ese FIBO 61.8. Si miramos lo que te decía, el mapa, voy a ponerlo un poquito más grande por aquí para que se vea bien, si miramos el mapa, Sergio, vemos mucho verde también. Pese a que los índices están cayendo un 2%, el Nasdaq está cayendo un 2%, el Nasdaq 100, Nasdaq Composite un poquito menos, porque el Nasdaq 100 son las 100 más grandes, pero el Composite son hasta 5.000 de empresas tecnológicas. Por lo tanto, es normal que ahí se diluya más ese efecto de las grandes. Pero hoy vemos Google cayendo un 2%, Nvidia cayendo un 2,81%, Amazon cayendo más de un 1%, Mastercard cayendo más de un 5%, Meta que cae más de un 3%. Apple cayendo más de un 2%. Todo eso es lo que está lastrando ya los índices, pero en realidad si hoy miras uno de los índices ve que de hecho el plano es prácticamente verde en todo. Pero son los índices manipulados por el peso de las grandes empresas los que no han reflejado la realidad hasta ahora. Y la realidad se ve ahora. Cuando empiezan a fallar las grandes empresas, se ve que incluso en un día en el que otras están en positivo, la gran mayoría de sectores está en positivo, como las grandes están fallando, los índices caen
alrededor del 2%, Sergio, y por eso la diferencia entre el Nasdaq cayendo hoy un 2%, Russell 2000, que en cambio hoy está en positivo, parece que llega a unos niveles de sobreventa, que a lo mejor intenta algún rebote. Aún así, ya venimos advirtiendo desde hace varias semanas que el tema de la amplitud, las señales que estamos viendo y la debilidad en general de los mercados, pues nos llaman a tener un poco de precaución, pese a que todavía no haya signos de recesión en el corto plazo. Pese a que hoy el PIB de Estados Unidos haya salido sorprendentemente fuerte, eso no quita que en un entorno donde las bolsas temen por los posibles riesgos futuros, descuenten cuál es el risk premium, esa tasa extra de riesgo que están cobrando. Y cuando los tipos de interés están en el 5% y los bonos pagan un 5%, necesitas que por lo menos la renta variable te asegure pues como mínimo un 8, un 9% para que te compense el riesgo de tomar la decisión de irte a la renta variable. Mientras que el equity risk premium hemos visto que está alrededor del 2%. Por lo tanto, no hay compensación extra que los inversores tengan para decir, bueno, pues me expongo a la renta variable porque me va a dar mucho mayor rendimiento, cuando tienes unas tasas de interés que te están pagando ya un 5% anual. Ahí está la duda. Necesitas que los intereses bajen para volver a incentivar otra vez la renta variable, Sergio. Bueno, Javier, pues muchas gracias por esta explicación. Caídas en Wall Street, estábamos hablando precisamente de caídas también en el mercado cripto en las últimas 24 horas. Estos resultados empresariales, sobre todo de las grandes tecnológicas, que han decepcionado, y también el dato de PIB que hemos visto por encima de lo esperado. Ya sabemos, cuanto peor mejor y cuanto mejor peor. De momento parece que está dañando a las bolsas, sobre todo a las bolsas americanas en el día de hoy. Vamos a seguir con el análisis de todo lo que sucede